Hola, buenas tardes. Nosotras somos alumnas del IESAP y estamos cursando la maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Les presento a la doctora Claudia Victoria Legorreta y yo soy la doctora Aide Ronquillo Velázquez y vamos a hablar del tema sobre la educación de México y Brasil en los últimos 10 años. Para iniciar, vamos a empezar con una breve reseña histórica de lo que es cada país. Brasil es uno de los países más grandes del mundo y tiene una superficie aproximada de 8.500 millones de kilómetros cuadrados, siendo así uno de los países con una población mayor a los demás en América Latina. Y también es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen PIB. Su capital es Brasilia y su moneda es el real brasileño. Continuamos con una breve reseña de México. México, situada en América del Norte, tiene una superficie de 1.964.380 kilómetros cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande. México, con una población de 120.006.000 personas, es un país muy poblado y presenta una moderada densidad de población, 62 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Ciudad de México y su moneda, pesos mexicanos. México es la economía número 15 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2016 fue de 549.146 millones de euros, con una deuda de 58.1% del PIB. Su deuda per cápita es de 4.538 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en México es de mayo del 2017 y fue de 6.2%. México es uno de los países con menos porcentaje de personas desempleadas en todo el mundo. El PIB per cápita es un buen indicador de su nivel de vida y en el caso de México en el 2016 fue de 7.809 euros. Con el que se sitúa en el puesto 73 del ranking. Sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking del PIB per cápita. No extraña, por tanto, que los mexicanos tengan de media el salario más bajo en el mundo. Durante la década de los 80 e inicios de los 90, Brasil afrontaba una terrible crisis equitativa. Esto se veía reflejado en la mala calidad de las escuelas públicas. Se creó el Fondo de Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y Valorización del Magisterio, una reforma fiscal para favorecer a la educación FUNDEF. En Brasil hay una competencia entre estados y municipios por el número de alumnos. Muy bien. La brecha entre niños de entre 7 y 17 años de edad se redujo considerablemente. Sin embargo, en las escalas de evaluación no eran suficientes, pues no demostraban el desempeño real en el campo educativo. Por esto se crearon programas de parámetros en acción, en donde se incluía a los padres de familia para mejorar el desempeño de estos alumnos. El Plan de Desarrollo de Educación. Una de las políticas fue ampliar el acceso de la educación superior a los trabajadores asalariados, urbanos, de comercio y servicios autónomos no profesionales, etc. Bueno, también se crearon 4 programas, el principal ProUni, que es el programa Universidad para Todos. En este se destaca como el principal programa de becas para posibilitar el acceso a millares de alumnos a la educación, estimulando así un proceso de inclusión en la sociedad. El otro programa es el FIES. Este concede financiamiento a largo plazo para estudiantes de nivel superior en escuelas particulares. El REUNI, que busca ampliar el cupo, actualizar los currículums e incrementar la cantidad de alumnos formados en escuelas públicas federales. Estos programas lo que buscaban era incluir a la sociedad, a los alumnos. La nueva Constitución garantizó el derecho a una educación gratuita para todos los niños de 7 a 15 años de edad.
así como el establecimiento de 8 años de educación obligatoria. Se pidió una mayor descentralización de las finanzas y decisiones a nivel de la escuela. Además, se fijó el mínimo gasto en educación. El 25% del Estado y los ingresos municipales y el 18% en el nivel federal. Cabe destacar también un presidente que fue elegido en 1994, es Fernando Enrique Cardoso. Este comenzó a privatizar empresas estatales y utilizó algunos de estos fondos para implementar reformas sociales necesarias, especialmente en educación. Para 1995, el 90% de todos estos niños ya estaba matriculado en la escuela primaria a los 7 años, pero solo la mitad de estos completó el 8º grado. Desde la promulgación de la Constitución en 1988, el sistema educativo en Brasil ha experimentado importantes mejoras en la asistencia de clases por parte de los alumnos. La educación es un derecho de todos los ciudadanos, el deber del Estado, de la familia, y se debe promover con la colaboración de la sociedad, con el objetivo de desarrollar plenamente a la persona, prepararla para el ejercicio de la ciudadanía y capacitarla para el trabajo. El sistema educativo brasileño va a estar organizado por el gobierno federal a través del Ministerio de Educación en Brasil. Esta educación es obligatoria de los 6 a los 14 años de edad y se imparte de forma gratuita en todos los centros públicos, aunque algunos padres prefieren llevar a sus hijos a colegios privados porque hay bastante diferencia en lo que es la calidad educativa. También se ofrece educación pública gratuita en los niveles no obligatorios, de 4 a 6 años de edad y de 14 años en adelante. Este sistema educativo se va a dividir en lo que son grandes bloques. La educación básica, que es una formación común para todos los niños del país. De ahí se desarrollan habilidades personales e intelectuales. Se imparte de forma gratuita y se divide en 3 etapas: la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria superior. Ahí empieza de los 4 a los 6 años, posteriormente de los 6 a los 14. Y la educación primaria fundamental, que esta es la que va de los 6 a los 14 años, es un periodo de escolarización obligatorio de 8 años que se conoce como educación fundamental o ensino fundamental. Se divide en 4 etapas: la educación fundamental 1, de 6 a 10 años, en donde reciben enseñanza para mejorar sus habilidades en matemáticas, portugués, ciencias, artes, historia y geografía. La educación fundamental 2, de 11 a 14 años, en donde los alumnos estudian las mismas materias, aunque en nivel más avanzado. También tienen que estudiar obligatoriamente por lo menos otra lengua, ya sea español, francés o inglés. La educación secundaria superior, la educación especial, la educación para los adultos y la educación a distancia. Esta educación a distancia ha sido en auge y que va en crecimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene la posibilidad para estudiar presencialmente. Entonces, con la ayuda de internet pueden estudiar a distancia o virtualmente. Otro de los proyectos propuestos se dan en las universidades brasileñas, que se admiten a estudiantes extranjeros en régimen de estudiantes de intercambio o de estudiante regular. Además, se han hecho esfuerzos importantes para fortalecer la infraestructura, la investigación a nivel nacional. En la Universidad de São Paulo, el 98% de los profesores cuentan con estudios de doctorado y el 85% del total de profesorado se encuentran contratados en un tiempo completo. El examen de acceso a la Universidad de Brasil se llama vestibular. Lula da Silva admitió en sus 8 años de mandato se inauguraron 214 escuelas técnicas. La admisión de las universidades públicas de Brasil es extremadamente competitiva, dado el hecho de que los estudiantes no pagan las cuotas de admisión, debido a la percepción del público de mayor calidad de la enseñanza en estas universidades.
Las universidades públicas sobresalen en las ciencias agrarias y humanas, como son la medicina, la formación del profesorado, la psicología, mientras que las instituciones privadas se distinguen por las ciencias sociales aplicadas, como la legislación, la administración y la economía. Algo muy importante que cabe destacar de lo que es la educación en Brasil es que es completamente gratuita e incluso está prohibido pedirle a los padres de familia apoyo para cualquier cosa, y el ayuntamiento se va a encargar de dar uniformes, útiles, comida y alimentos. Entre las lagunas que aún existen en Brasil, que ha dado saltos en los índices de la educación, esta sigue siendo la gran cenicienta. ¿Por qué? Porque más del 40% de los niños que van a entrar a la escuela salen sin acabar lo que es la enseñanza primaria, lo que significa que van a ser orillados a lo que es un analfabetismo funcional y aparte colectivo. ¿Esto qué va a hacer? Va a obligar a todos aquellos que acepten los trabajos más baratos y peor remunerados. Cada escuela organiza un proyecto político-pedagógico que es muy similar a la ruta de mejora, donde se plantea la realidad de la escuela y los aspectos en los que se trabajará durante el año. Respecto a la formación del profesorado, su formación es de 5 años y estos pueden trabajar en un aula o administración educativa. En estos momentos la educación pública en Brasil se enfrenta a retos con la nueva ley impulsada por el gobierno de Michel Temer, la cual limita la inversión de recursos por los próximos 20 años. Los recortes presupuestales en este sector y la falta de ellos son un problema para esto. Brasil se preocupa por la formación de los profesionistas, ofreciendo muchos programas y becas para la investigación a alumnos de licenciatura y posgrados muy bien remunerados. Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito que va a ser muy importante para encontrar empleo, y no solamente en Brasil, sino en cualquier parte del mundo. En Brasil, el 46% de los adultos de 25 a 64 años de edad han terminado la educación media superior, cifra menor que el promedio de la OCDE en 76%. En términos de calidad de la educación, el estudiante promedio obtuvo un resultado de 402 puntos de lectura, matemáticas y ciencias en el programa para la evaluación internacional de desempeño de los estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, y de la OCDE. Estos resultados en menor a la media de la OCDE de 497. La educación existe, es indispensable para obtener la libertad, pero las instituciones educativas están abremadas con múltiples y contradictorias demandas. No todas de ellas llevan a la libertad, a la autonomía y a la emancipación. Capacitar profesionales con perfiles para la autonomía de individuos y de la sociedad, promocionar la ciudadanía, consolidar la democracia, preservar y transmitir la cultura, producir conocimientos y desarrollar la ciencia y la tecnología. La educación superior se encuentra en una encrucijada y nadie tiene alguna certeza con respecto a su futuro. La cuestión central es saber si prevalecerán las lógicas de mercado o los valores sociales del ethos académico, o algo distinto de estas dos lecturas. Los antiguos conceptos de autonomía y libertad académica son crecientemente condicionados por modelos economistas, y cada vez más las instituciones de educación superior son organizadas como empresas de lucro. La educación superior no puede olvidar también los cometidos de consolidación de la democracia, justicia social, desarrollo económico, social, ampliación de las condiciones de acceso y permanencia, pertenencia y valor social de la educación. Un sistema educativo necesita ser radicalmente democrático y extender a todas las condiciones de acceso a la sociedad del conocimiento. La educación, la información y el conocimiento ofrecen las mejores oportunidades para hacer frente a las oportunidades globales.
En el 2012, cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, no estaba claro el número de escuela ni sus condiciones de operación que existían en el país. Un censo realizado durante un año en casi todo el país reveló que casi la mitad de los 150,000 planteles no tenían drenaje, además una quinta parte no tenía agua potable y en más de 40,000 no había baños o electricidad. Bueno, para finalizar con lo que es la educación brasileña, esta tiene un gran desafío. ¿Y cuál es? Crecer con calidad a fin de consolidar y ampliar la capacidad social del pueblo. Uno de sus cometidos más importantes es contribuir a su manera y en su ámbito, de acuerdo a su misión y potestad, a fin de erradicar la pobreza, las injusticias, las desigualdades, la intolerancia y la violencia, para garantizar el desarrollo sea plenamente humano y sostenible. Para ello me gustaría comentar a alguien muy importante que fue Paulo Freire, que fue un pedagogo brasileño de doctorado en letras que vivió entre el año 1921 y 1997. Este es recordado como el maestro de los oprimidos, a quienes les llevó esperanza de liberación a la opresión. Este proceso los debe acompañar a lo largo de toda su existencia, aún superada su etapa de marginación. Su meta de educación popular surgió luego de verificar la situación de explotación que transcurría en la vida de los pobladores rurales del norte de Brasil, proponiéndose así una nueva manera de resolver el conflicto entre opresores y oprimidos. A esto le hizo surgir la idea del hombre nuevo, solidario, humanizado, combinado con ideas que atentaban contra los intereses de las clases conservadoras. Este fue reconocido por la UNESCO y con el Premio Nobel de la Paz y Educación en 1986. Con esto damos por finalizado lo que es la educación en Brasil y vamos a comenzar con la problemática de la educación en México. Modelo educativo en México en la última década. Las principales características del sistema educativo mexicano son el predominio de la jornada escolar de medio tiempo, los difíciles contextos sociales que enfrentan las escuelas, una estructura escolar deficiente, los numerosos retos a los que se enfrentan a profesores docentes, la limitada autonomía escolar y las considerables desigualdades por parte del financiamiento. Los resultados del aprendizaje de los alumnos en México están por debajo del promedio de la OCDE. A pesar de que se han logrado algunos avances en la última década, también existe preocupación por las grandes desigualdades sociales. En el sistema educativo, en los últimos años, se pusieron en marcha importantes reformas que incluyeron la reforma integral de la educación básica, del RIEB, la Educación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, Enlace, y una serie de programas educativos federales con objetivos específicos. La escolaridad promedio en México es de 8.7 en grados, lo que equivale a segundo de secundaria, donde el 43% de la población en edad de 15 años o más no cuenta con la educación básica completa. El 56% de los mexicanos evaluados con la prueba PISA, la mejor métrica internacional, se ubica entre los niveles de 0 y de 1, es decir, sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas en un mundo de globalización. De cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo el 68% termina la educación básica y solo el 35% termina la primaria. Solo 8.5% de la población cuenta con licenciatura. Solo 3% de la población indígena completa al menos un año de universidad. Únicamente 1 de cada 5 mujeres indígenas entre los 15 y los 24 años de edad siguen estudiando. Tras la evaluación de mexicanos, primero en la Alianza por la Calidad de la Educación, se encontró que hay 16,433 docentes. Otro de los temas que explican los problemas del sistema educativo mexicano es la capacitación de los maestros.
En este país existen 440 escuelas normales, pero según algunos datos estadísticos, solo 17 de ellas tienen un nivel superior de educación. El resto no cumple con los estándares internacionales y en muchas de ellas existe lo que es un profundo activismo político que sustituye a las clases. Los indígenas en este país desgraciadamente son los más vulnerables en lo que es la educación. Uno de los problemas de fondo es la forma como durante décadas se impartieron clases en México, con base en un método de memorización y no de entender lo que se estudia. Por eso en la actualidad en países más desarrollados como Finlandia, Estados Unidos, se está implementando un nuevo programa que en lugar de hacer el uso memorístico, se use el razonamiento, el cuestionamiento, la empatía y entender lo que se estudia, entender y aprender a preguntar, no solo memorizar y responder una prueba en donde si sacas 10 el maestro da por entendido que aprendiste, cuando lo único que estamos haciendo es memorizar. Es una de las razones de la evaluación negativa del país ante la OCDE, pero también la exclusión de miles de niños en las escuelas. De hecho, de cada 100 estudiantes de educación básica, solo 57 logran ingresar al bachillerato. De hecho, hace poco tiempo se realizó el examen para nivel medio superior, en donde muchos alumnos quedaron desplazados de ahí. Sin embargo, estos problemas no se deben principalmente a la falta de recursos otorgados por el gobierno, sino por el mal manejo de los mismos. Aportaciones del sistema educativo de Brasil al sistema educativo de México. Considero que la educación de México sea completamente gratuita, porque según nuestras leyes así deben de ser en teoría. Sin embargo, en la práctica son contradictorias. Y si se otorgan insumos para útiles escolares, pero es ridículo que se otorguen. Ampliar cupos para estudiantes en universidades públicas, ya que son insuficientes para la cantidad de población que es. Muy bien, también otro sería imitar su sistema de evaluación escolar. México, únicamente contestando una prueba, aprueban o pasan de año. Esto en Brasil no es así. En Brasil, al finalizar algún tipo de educación, sea primaria, secundaria, lo que se hace es una prueba para comprobar que realmente se adquirieron las herramientas, las bases y los conocimientos de que se aprendió lo que se enseñó, y en México no. Esto me parece muy bueno poderlo implementar aquí, comprobar que los alumnos que poseen los conocimientos realmente comprueben que han aprendido. También que la educación sea obligatoria hasta la preparatoria, porque ahora los alumnos que abandonan la escuela terminando la secundaria, a esto se debe tanto Nini, que son personas que ni estudian ni trabajan, embarazos en adolescentes, drogadicción, delincuencia. Esto se deriva de los programas ineficaces que existen en nuestro país, mal dirigido, que únicamente llevan a contribuir un grado mayor de ignorancia en nuestra población. Que los municipios y el gobierno estatal y federal destinen más recursos económicos para la educación en nuestro país, favoreciendo así el desarrollo individual, social y nacional. Pero no solamente es la impartición de recursos, sino saber para qué nosotros vamos a implementar ese tipo de recursos. Para concluir, vamos a presentar unas tablas comparativas de lo que es la educación en México y en Brasil. Vamos a empezar con la educación en niños de 2 a 5 años de edad y los porcentajes de estos niños que se presentan a la escuela en esas edades. Tenemos que en México, niños de 2 años, solo el 5% se presenta, mientras que en Brasil el 34% de niños de esta edad ya están en la escuela, el 43% de 3 años en México y el 57% en Brasil. De 4 años el 89% en México y en Brasil disminuye a 72%. Por su cuenta, en 5 años ya es el 113%, y en Brasil el 94%. En la educación secundaria, el 56% en México, de 15 a 19 años, termina lo que es la secundaria, mientras en Brasil el 69% concluye esta etapa. Los jóvenes con programas federales en educación de 15 a 19 años y con formación profesional, solamente en México tenemos que el 61.9%
se presentan y terminan este grado de estudios, y en Brasil el 91.6%. Los jóvenes estudiando y los ninis. En México se presenta el 36.2% de jóvenes con educación, que se encuentran estudiando, y el 35.6% en Brasil. Y con los que no están en educación o que se encuentran laborando en algún otro lugar, el 41.4% en México y un porcentaje de 44.5% en Brasil. Y el porcentaje de los jóvenes que se encuentran sin estudios ni trabajo, pues México desgraciadamente se encuentra en el 22.4% y Brasil cuenta con el 20%. En el 2009, el PIB para México es de 5.3 y para Brasil es de 5.7. En este cuadro comparativo siguiente, el PIB por alumno, México en la educación básica tiene 14.7% y Brasil en la educación básica 19.8%. México en la educación media 24.5% y Brasil en la educación media 15.8%. México en la educación superior 55.7%. Brasil en la educación superior 105.2%. Bueno, y como conclusión tenemos que incrementar lo que es la cobertura y la retención. ¿Cobertura en qué? En que aproximadamente 3 millones de niños estén dentro del sistema educativo, y la retención, pues procurar que no abandonen sus estudios. La equidad, que cuenten con igualdad de oportunidades focalizadas los niños en zonas indígenas. La calidad educativa es muy importante. No es lo mismo, que nos enseñen nada más a 50 niños a que se nos dé una calidad educativa. Revisión del marco de financiamiento en mejoras de calidad en el gasto educativo y la autonomía escolar. Y con esto estamos finalizando lo que es el tema de Brasil y México en los últimos 10 años en el sentido de educación. Gracias por su atención. Nosotros somos el equipo 2. Como bien ya pudieron darse cuenta, se expusieron temas y tópicos muy interesantes sobre la educación en Brasil y México. Un trabajo hecho por todos nosotros para ustedes. De antemano agradecemos su atención y disposición. Gracias.